Santiago capítulo 1, verso 2 al 11, el apóstol Santiago estaba escribiendo a los hermanos que estaban pasando por diversas pruebas y le da un consejo en la cual quisiéramos enfatizar en esta noche. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo: paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, mas dice que es arrastrado por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Algo que Santiago nos manda a considerar es que tengamos paciencia, o que tengamos por sumo gozo en medio de lo que quizás algunas personas puedan estar pasando. Él llama la atención de los creyentes y les dice que tengan por sumo gozo diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa obra tiene que completarse en nuestra vida. Así que quisiera hablarle en esta noche paciencia en medio de la prueba. Diga conmigo: paciencia en medio de la prueba. Ahora, es algo muy importante y quería resaltar esto, por eso estaba buscando aquí Gálatas capítulo 5, porque cuando hablamos de paciencia no hablamos de un concepto o de un argumento, sino hablamos de un fruto del Espíritu. O sea que el Espíritu es quien trabaja en nuestra vida y produce ese fruto de alguna manera que tú y yo podamos tener paciencia. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22, ahí donde el apóstol Pablo relata los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Diga conmigo: paciencia. Así que todos los otros frutos complementan, pero algo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es paciencia. Dile al que está a tu lado: paciencia. Así que esto está muy ligado no solamente a algún consejo del apóstol Pablo o algún consejo del apóstol Santiago o a una exhortación de la Biblia, sino que más bien está ligado a una obra espiritual. Cada creyente debe pasar por un proceso que le produzca el fruto de la paciencia en su vida. Algo interesante que en estos días creo que lo cité, pero me gustaría resaltarlo. Un gran hombre de Dios llamado David Wilkerson dijo acerca de la fe: la fe no es para sacarte de un lugar difícil, sino la fe es para cambiar tu corazón en el lugar difícil. Voy a repetirlo una vez más. El pastor David Wilkerson decía: la fe no es para sacarte de un lugar difícil, porque muchas veces predicamos: Señor, sácame de este desierto, sácame de este problema, sácame de esta dificultad. Pero él más bien decía, sino que la fe es para cambiar tu corazón en el lugar difícil. Así que muchas veces la prueba es necesaria para tratar con nuestro corazón. Escuché alguna vez a alguien, creo que estaba en una reunión familiar, ahí habían ciertos cristianos, otros que no eran cristianos, y una persona le decía: Señor, dame paciencia, Padre. Y otra persona le respondió: no pida paciencia, porque el Señor te va a meter por pruebas, porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si uno está pidiendo paciencia, ¿cómo es la manera o de qué forma el Señor va a producir en ti paciencia? Es pasándote por diversas circunstancias, que el Espíritu Santo trabaje de tal forma en que tú puedas tener paciencia en medio de cualquier dificultad, sea la dificultad que usted esté pasando. Porque dice que la paciencia completa la obra.
y esa obra te hace perfecto y cabal. Pero lo que me impresiona es que dice, y sin que os falte alguna cosa. O sea que la paciencia nos otorga la capacidad de poder esperar el cumplimiento del Señor, y eso va a crear en nosotros que nunca nos falte nada en nuestra vida. Hay mucha gente que se impaciencia, mucha gente que es muy impaciente, que se desespera, que no tiene la paciencia, no tiene la capacidad de poder esperar en el Señor, y eso se puede constituir como pecado, el ser muy impaciente, el no esperar el tiempo, el no darle el lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, porque la obra no se hace de la noche a la mañana. El Espíritu Santo trabaja continuamente todos los días en nuestra vida para que podamos tener paciencia. Y la paciencia es muy diferente a la fe, pero están ligadas. La paciencia es aquella expectación, ¿no?, por un acontecimiento que todavía no ha ocurrido. La paciencia es cuando tú tienes la capacidad de poder esperar las cosas que Dios te ha prometido, pero con detenimiento, con una paciencia sosegada, que no te desesperas, porque uno comienza a desesperarse delante del Señor. Y Señor, cúmpleme este milagro, si no me lo cumples me muero, o si no, llévame contigo. No, tenemos que tener paciencia, y un verdadero creyente debe tener la capacidad de poder producir el fruto del Espíritu, que es paciencia. Ahora, cuando todo va bien, o cuando todo va de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado, no es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque todo sale como tú lo has planeado. Pero cuando todo no está saliendo como tú lo has planeado, uno se tiende a desesperar por las cosas. Si tú pronosticaste que tenías que hacer estos pasos y que estos pasos te iban a dar ciertos resultados, pero tú lo hiciste como tú lo planeaste y no te dieron el resultado, uno se impaciencia, uno se pone impaciente, se desespera. Quizás podemos aplicarlo a la palabra. Cuando Dios te dice, cree en mis promesas, y esa promesa traerá el cumplimiento, y uno dice, Señor, pero yo he creído, pero no veo el cumplimiento, uno comienza a impacientarse, uno comienza a desesperarse, y ahí comienza el juego de la emoción, comienza el juego de nuestros pensamientos contrarios, y nos roba el fruto del Espíritu, que es la paciencia, y comenzamos a vivir una vida desesperada, angustiada, comenzamos a tener un juego de emociones, comenzamos a tener una avalancha de pensamientos contrarios para no creer de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha dicho en su palabra. Así que es necesario que todo creyente desarrolle paciencia, que todo creyente comience a decirle al Espíritu Santo, si las cosas no están saliendo como yo lo planeé, dame paciencia para poder esperar. Padre, yo pensaba que yo me iba a convertir y toda mi familia iba a venir atrás de mí, pero lo que veo es que toda mi familia se opone a esto que estoy creyendo. Señor, dame paciencia para esperar, dame paciencia para aguantar, dame paciencia para soportar, dame paciencia para poder esperar el cumplimiento en tu tiempo, como tú quieres y como tú lo quieres hacer en mi vida. Muchas veces tenemos impaciencia en tantas cosas que nos ocurren. En el tráfico tenemos impaciencia. Hay mucha gente que hasta pelea porque son impacientes. Como uno no le dio el lugar a otro, se bajan y se pelean y están ahí, y la gente anda impaciente, y la gente se anda robando los puestos, y la gente anda haciendo, y vive una vida de impaciencia. Viven una vida desesperada, viven una vida que no tienen el detenimiento y el carácter para esperar las cosas. Muchas veces yo he tenido no la dificultad, sino que a veces yo siempre me pronostico, quiero salir a tal tiempo para llegar por lo menos 1 hora o 20 minutos antes, pero siempre pasa algo y llego tarde al lugar. Una vez me llamaron, yo estaba estudiando una maestría, y me llamaron inesperadamente a las 3 de la tarde. Oiga, hoy es su graduación. Yo decía, pero ¿cómo? Me hubieran avisado una semana antes. Oye, no, que vamos a hacer un brindis y usted está invitado para coger su título. Y yo, bueno, dije, salí para mi casa, me bañé, me agarré el saco, comencé a decir. Entonces le dije a mi esposa, porque yo la iba a buscar, le dije, si quieres ir conmigo a la graduación para que vayamos y cojamos el título. Entonces me dice, bueno, venme a buscar al trabajo. Yo, bueno, salí a las más o menos a las 4 de la tarde para calcular, era a las 6 de la tarde, así que yo calculaba 1 hora, pero cuando llegué a el tráfico, tomé 1 hora en llegar a buscar a mi esposa, y llegué a las 7 de la noche al lugar.
Pero gracias a Dios todo el mundo llegó tarde como yo. Pero yo estaba dentro del carro que yo me quería comer la impaciencia. Y yo le decía a mi esposa, camina hasta acá porque yo no llego a donde tú estás. Y yo estaba impaciente, ¿por qué? Porque a veces uno pronostica las cosas, sale una hora antes, cocina con tiempo, hace las cosas bien y parece como que todo conspira para que no salga de acuerdo a lo que tú has planeado. Pero diga conmigo, paciencia. Yo dije, yo no tengo un carro volador, yo no soy Superman. Si me esperan, me esperan. Si llegué tarde, pero yo no puedo hacer más nada. No había charcot, no había lugar. Yo tenía que pasar por esa calle. Imposible. Y comenzó el Espíritu Santo de que uno tiene que ser paciente. Que uno tiene que, en medio de cualquier dificultad, ser paciente. Inclusive cuando nos tratan con injusticia o injustamente, uno tiene que también ser paciente. Quizás la persona lo está haciendo en ignorancia o lo está haciendo no estando en sus cabales, o porque algo le salió mal y la quiere coger conmigo o quiere hablarme grosero, y uno tiene que ser paciente. Porque si uno le contesta como ella me está hablando, de repente chocamos. Y de repente la persona no quería hacerlo, sino que fue un mal momento. Y uno como un cristiano con carácter tiene que desarrollar paciencia. Inclusive cuando los compañeros se burlan de nosotros o estamos en diversas circunstancias que estamos propensos a ser vulnerables a cualquiera circunstancia, debemos desarrollar paciencia. Y con esa paciencia controla tu carácter. Esa paciencia controla tu emoción. Esa paciencia controla todo lo que tú puedes hacer o no hacer en medio de una. Y una de las veces mi profesor Eduardo Frometa, que era un cubano, me llevó al Romé Fernández por primera vez. Yo iba al Romé Fernández, pero entraba como si fuera un atleta o alguien que estaba practicando algún tipo de deporte. Siempre entraba como un aficionado a ver los partidos. Y me dice, ¿te atreves a correr? Yo digo, bueno, yo sé correr, no he corrido nunca Romé Fernández. Dice, no, esto nada más es una vez para que lo hagas y veas y te caliente y haga las cosas. Digo, bueno, y usted me puso al lado de alguien que corría todos los días. Y cuando dijeron en su marca listo, fuera ya. No había llegado ni a la primera, el arco. Usted sabe que la meta está como en la mitad y tú llegas en la vueltita primera y las piernas me temblaban. Y me decían, Almengol, no te rindas, ¿cómo me voy a rendir si ahí no quiero más? Y claro, la que iba delante mío, que era otra atleta, pero era cinta roja, yo nada más era cinta blanca, ya iba por la mitad. Digo, habían otros rezagados, pero yo decía que yo iba a perder. Y me decían, no te rindas, sigue la carrera, aunque llegue de último, pero sigue. Cuando iba por la mitad, ya yo veía blanco. Ya no sentía mis pies, yo pensaba que estaba flotando, yo pensaba que ya estaba en el paraíso con Dios. Imagínense, cuando llegué a la meta me tiré en el piso. Pero llegué a la meta. No sé cómo lo hice, pero llegué. Para ese tiempo no era tan creyente como ahora. Así que no podía decir que por la fe. Pero llegué. Y para eso es una carrera, para que tú llegues a la meta. Pero tienes que correrla con paciencia. Esto no es algo de quién llega primero o quién llega de último. Esto es algo que todos debemos de llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Señor nuestro. Así que cuando la Biblia nos dice que corramos, tenemos que correr, pero con paciencia, acompañado siempre de la promesa de Dios. Teniendo siempre como la meta el llamado o la promesa, pero tenemos que correr. Dice, corriendo una carrera, esperando pacientemente la promesa de Dios. Esperando pacientemente la promesa de Dios. Y de repente tú te paras un día y no oras como el otro, pero tú sigues corriendo al día siguiente. Y tú sigues creyendo, y de repente tú estás orando por sanidad y tú no ves que nada ocurre en tu cuerpo, pero tú te paras en la mañana siguiente y tú sigues creyendo, corriendo la carrera con paciencia, esperando la promesa día con día, día con día. Porque la promesa no es para que se cumpla momentáneamente.
Inclusive a nuestro, como se llama, el padre de la fe, a nuestro padre Abraham, le tomó algún tipo de tiempo poder tener el cumplimiento de la promesa. Así que las promesas no son para que se cumplan instantáneamente. Gloria a Dios, que Dios te diga algo hoy y te lo cumpla mañana. Si te pasa algo a ti, quiero que ores por mí al final y que me pongan la mano encima. Pero las promesas no son para que se cumplan instantáneamente. Dios te da una promesa y te la pone en la meta. Y tú tienes que correr y alcanzarla, pero con paciencia, con detenimiento. Obviamente usted conoce que hay personas que van a tratar de impedir, hay impedimentos. Imagínense, si yo corría, imagínense los que corren con obstáculos, peor la cosa. Y en la vida hay muchos obstáculos que tú tienes que saltar. Y no es para que tú lo corras rápido, a menos que tú seas Usain Bolt, pero Usain Bolt nada más existe uno. Pero el cristiano tiene que determinarse a correr, pero con paciencia, con gentileza, sabiendo de que muchas veces el creyente pasará por diversas pruebas que uno tiene que enfrentarla con detenimiento y con determinación. Un cristiano que corre la carrera pacientemente persevera a través de las dificultades. Es cuestión de perseverar. No es cuestión del Señor, sácame o hazme el milagro o convierta a mi hijo ya o convierta. No. Es cuestión de que tú corras, pero tú corras perseverando en la promesa, sabiendo que el que prometió es fiel para cumplir su palabra. Sabiendo que si estás orando por un milagro, Dios lo puede hacer, pero sigue perseverando en la palabra. Sigue orando con determinación. Sigue viendo la promesa. Agárrate de la palabra y comienza a confesarla, comienza a soñarla, comienza a verla, comienza a agarrar la Biblia más que cualquier otra cosa y sigue corriendo con paciencia. Si no has alcanzado la promesa, sigue corriendo en esta noche. Mi hermano, sigue corriendo la carrera. Esto no es algo de la noche a la mañana, esto es algo de correr todos los días, de salir todos los días a la misma carrera que usted y yo nos enfrentamos y todo el mundo se enfrenta. Esto no es que tú vas a cambiar de la noche a la mañana. Yo he visto mucha gente llegar aquí y al tiempo yo he visto el cambio. Pero esto no, yo no te voy a decir ninguna mentira de que si yo te pongo las manos tú vas a ser transformado y tú no te vas a reconocer. Eso puede ocurrir, pero eso tiene su proceso. Y el milagro viene, pero viene con un proceso. Pero tenemos que correr y ser perseverantes, porque la perseverancia nos hace llegar a la meta. Tú tienes que ser perseverante en medio de cualquier dificultad, cualquier prueba, esperando el cumplimiento de la promesa. Tenemos que ser perseverantes. Mire que la paciencia nos lleva a tener fe, la paciencia nos lleva a ser perseverante y la paciencia nos lleva a correr. No es algo que nos vuelve inactivos, es algo que nos vuelve activos en Dios. Y es algo que mientras más yo busco la promesa y mientras quizás más yo veo que no se cumple, más me vuelvo perseverante, más me vuelvo determinativo, más me vuelvo con confianza, más corro con paciencia la carrera, más me determino a recibir la promesa. Porque eso es lo que produce la paciencia en nosotros. La paciencia nos produce un esperar y un confiar en Dios, el cual nos fortalece y nos ayuda a recibir la promesa. Colosenses capítulo 1, verso 11. El apóstol Pablo habla de un fortalecimiento en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 11. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Eso habla de que Dios te fortalece para que tú seas paciente. Fíjese que Él no dice fortalecidos con todo poder. Se supone que si tienes todo poder, tú vas a hacer un flash. Se supone que si tienes todo poder, tú vas a llegar primero que todo el mundo. Y no se trata de llegar primero, no se trata de ser flash, se trata de correr con paciencia. Eso es lo que dice la palabra. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Así que Dios te fortalece para que tú seas paciente. Por eso cuando estás a punto de desesperarse, dice: Señor, fortaléceme con tu paciencia. Fortalece mi paciencia.
Fortalece mi esperar. Fortalece mi espíritu. Fortaléceme con tu potencia, Señor, de tu gloria. Fortaléceme con tu poder. Muchas veces que nosotros queremos que el poder nos activa a poder llegar a alcanzar las cosas más rápido, y no es así. El poder te da la capacidad para poder esperar y confiar en Dios con todo poder, pero con toda paciencia. Hay gente que no ha llegado a recibir la promesa porque no son pacientes en el Señor. No confían en su promesa, quieren todo de la noche a la mañana, quieren todo rápido. Y no, Dios tiene que bregar con nuestro carácter. Dios tiene que bregar con nuestras actitudes. Dios tiene que bregar con muchas cosas antes de que lleguemos a la carrera. Fíjese que Dios nos da una promesa, pero nos cambia antes que lleguemos a la promesa. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios molda tu carácter para que tú no te desvíes por causa de las promesas. Decía el salmista Asaf, de que Señor, yo he visto la prosperidad y por casi se resbalan mis pies. Porque a veces queremos, Señor, pero ¿por qué tú los bendices a ellos? Porque ellos tienen más dinero que nosotros. No, tenemos que cambiar el corazón. Cuando tú piensas así, dile, Señor, cambia mi corazón. Quita esta envidia, quita este celo, quita esta amargura, ese resentimiento que no me permite ser paciente y confiar en el Señor. No podemos obtener las cosas rápidas de la noche a la mañana. Tenemos que ser pacientes. Y eso lo da el Señor. Esa capacidad, ese poder. A veces la gente cree que el poder es saltar y brincar. Yo tengo el poder, Padre, en el nombre de Jesús. Pero Dios te dice, tienes el poder, sé paciente. Parece como algo que a veces yo no comprendo. Como que tú me das todo el poder y me fortaleces, pero para que yo sea paciente. Y hay gente que se cae por la desesperación. Hay gente que confía más en un poder momentáneo, en un poder supuestamente que te otorga una capacidad. Y Dios va a cambiar tu temporada y Dios te va a dar lo que mañana tú vas a ver la promesa de Dios. Y cuando llegues a tu casa verás el milagro. No, tú tienes que tener paciencia. Yo no te puedo engañar de que cuando tú vayas a tu casa van a estar todas las cosas resueltas. Quizás cuando llegues a tu casa vas a ver lo más desbaratado de cómo lo dejaste. Pero ¿de qué te tienes que llenar? Porque también poder es paciencia. Cuando tú llegas a tu casa y todo está desordenado, ¿de qué te tienes que llenar? De paciencia. No comienzas a gritar, aquí nadie me ayuda, todos ustedes son unos miserables, aquí yo solamente soy la que cocino, aquí solamente... No tienes paciencia. Entonces múdate sola o solo para que nadie se desordene la casa. Yo tengo una batalla con Cristian. ¿Por qué? Porque yo ordeno la cama, arreglo todas las colchonetas, pongo la cama bien bonita, así como un hotel, pongo las 2 almohadas y todo está listo. Y Cristian cuando se para comienza a jugar con la almohada y tira para acá la sábana y sube el carrito y tira el muñeco. Y cuando llego al cuarto yo digo, ¿qué pasó aquí? Juega con los muñecos, pero no juegue con la cama, con la sábana. Si alguien entra pensaría que yo dejé la cama toda tirada, pero no, es que a él le gusta jugar con la sábana y la sábana es el monstruo y lo agarra y le pega. Cuando ve está enrollado ahí, yo digo, Señor, dame paciencia. Porque uno tiene que tener paciencia. Eso habla de nuestro carácter en Dios, habla de nuestra perseverancia, habla de que vamos a ser fortalecidos en Dios para toda paciencia. Decía Santiago del capítulo 1, 3 al 4, que nos animara de alguna otra forma a pasar por diversas pruebas para hacer perfeccionada nuestra paciencia. Hay gente que no va a recibir todavía la promesa. No estoy diciendo que no es acto, sino que no va a recibir todavía la promesa. ¿Por qué? Porque no tiene la paciencia para recibirlo. Y Dios quiere prepararte con paciencia. Dios quiere que tú seas paciente. Quieres comprar una casa, ve con paciencia, no te desesperes. La primera banco que te dice de una vez, porque quizá al último banco te da una mejor tasa que la primero. Pero como tú te desesperas y vas en la primera casa y después te metieron un hachazo, ni vas a tener interés preferencial ni nada. Porque tú tienes, la paciencia te da la capacidad para tú evaluar las cosas, para tú tener un detenimiento. El banco te va a decir, oiga, si lo adquiere hoy. Y tú dices, pero me dijeron que sí hoy. No, es mentira. Es mentira. Tienes que tener paciencia para evaluar las cosas. Paciencia para casarte.
paciencia para formar una familia, paciencia para seguir adelante, paciencia para conquistar todo lo que el Señor te ha prometido. Pero el Señor quiere que tú te fortalezcas en esa paciencia. Mira lo que dice Salmo 37:7. Hablando un poquito de la recompensa para quienes son pacientes. Salmo 37, verso 7. Dice el Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pero mira lo que dice la palabra: no te alteres con motivo de que él prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, dice la palabra, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová. Voy a leerlo de nuevo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, dice, ellos heredarán la tierra. No te altere, dice, por el motivo de que él prospera en su camino, sino que guarda silencio ante la presencia de Dios. Tenemos que tener la capacidad de guardar silencio, de tener un detenimiento, de poder considerar que Dios va a cumplir su palabra. No importa lo que esté pasando, pero Señor, dame paciencia para esperarlo. Santiago 5, 7 al 8. Santiago capítulo 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Wow. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso nos habla de que así como el que siembra una semilla espera el tiempo del crecimiento, abona, espanta todos los bichos, todas las cosas que quieren destruir la planta y está cultivando día tras día y está ahí con paciencia, así tenemos que nosotros esperar. Pero lo que me llama la atención es que dice, afirma vuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero mi corazón me dice que es la voluntad de Dios. Mi corazón, Señor, yo espero. No, tenemos que tener paciencia. Lamentaciones capítulo 3, verso 25. Lamentaciones está después de Jeremías, capítulo 3, verso 25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Eso nos habla de que nuestra alma tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Es el alma que muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos desconfiar lo que Dios ha dicho en su palabra. Nuestra alma tiene que estar anclada en la esperanza. Nuestra alma tiene que estar anclada en la promesa. Dice que Jesús abrió el camino y partió el velo, y que dice que tenemos un ancla, que estamos ahí esperando la promesa. Estamos ahí esperando la promesa, pero con paciencia. En la Biblia vemos muchas características de hombres y mujeres que tuvieron paciencia. Grandes profetas, grandes hombres de Dios tuvieron paciencia. Mire conmigo lo que dice Santiago capítulo 5, verso 10. Santiago habló mucho acerca de la paciencia con respecto a cuando uno está pasando por diversas pruebas. Santiago capítulo 5, verso 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Imagínese a Isaías, que reveló cómo iban a ser, cómo debían hacer, qué es lo que venía a hacer el Señor. Habló del Mesías, pero nunca pudo disfrutar.
Solamente habló de la venida, pero no tuvo en el momento de su venida. Imagínese que Dios lo tome a usted para hablar de cosas que usted no va a disfrutar. Imagínese que Dios lo tome a usted para hablarle a sus hijos de cosas que usted no va a vivir. ¿Cómo usted, Señor, pero por qué? Dame el tiempo, dame la capacidad de disfrutar. Pero Dios solamente lo tomó a los profetas. Pero dice la Biblia que tenemos que tener como ejemplo a aquellos profetas que pasaron por aflicciones, que pasaron por diversas pruebas, pero tuvieron paciencia hablando acerca del nombre del Señor. Profetas grandes de Dios, paciencia. Imagínese Noé, más de 120 años predicando justicia y diciéndole a todo un pueblo que iba a llover, y el pueblo se burlaba de que no iba a llover. Nunca había llovido sobre la tierra, pero Noé tuvo el carácter para predicar la palabra, y la palabra se cumplió, aunque después de 120 años. Eso habla de que muchas veces la promesa toma su tiempo, la promesa toma un proceso, pero Noé tuvo firme. Diga conmigo, firme. Tuvo paciencia. Tuvo paciencia. Lo que dice el verso 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Imagínense Job, después de tener todos los bueyes, todos los ganados, después de tener hermosas hijas, hijos, después de tener toda la riqueza, y que le hayan quitado todo. Y aún dice que él se rascaba y se caían pedazos de piel de su cuerpo. Pero Job tuvo paciencia. Inclusive aún cuando su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, él le dijo, tú eres infatua, tú no sabes lo que estás hablando. Job lo estaba viviendo en carne propia. No es una cosa que tú estás padeciendo y tú puedes, te quieren botar y tú puedes conseguir otro trabajo. Job tenía las llagas en su cuerpo. Se rascaba con ladrillos, se rascaba en la pared. Cada vez que se rascaba y que estaba ahí, se le caían la piel, se le caían las llagas. Pero Job tuvo paciencia. Dice, la paciencia, habéis oído de la paciencia de hoy y habéis visto el fin del Señor, y que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí nos habla Santiago de que varios profetas y que varios hombres tuvieron que tener paciencia en el Señor. Después de muchos años, dice la palabra, la paciencia que tuvo que tener y esperar a Abraham. Hebreos 6:15. Nos habla de esa paciencia. Hebreos capítulo 6, verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, subraya ese verso, alcanzó la promesa. Mi hermano, si tú tienes paciencia, tú vas a alcanzar la promesa. Voy a volver a repetirlo. Si tú tienes paciencia, tú vas a alcanzar la promesa. No te desesperes. No solamente te quedes ahí en ese mar de lloro, en ese mar que estás ahí quizás hundido. Tienes que tener paciencia para alcanzar la promesa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. No dice Abraham se desesperó, Abraham hizo 3 días de ayuno, Abraham dice que le dijo a Dios, si no me bendices ahora me muero. No, Abraham no se cortó la vena, Abraham esperó como un varón y alcanzó la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? Tienes que tener paciencia. La paciencia, fruto del Espíritu. Espíritu Santo desarrolla mi paciencia para esperar la promesa. Espíritu Santo, si me estoy quejando, perdóname. No quiero pecar con queja. Quiero estar gozoso, alegre, feliz y contento, esperando con paciencia la promesa que es mía en el nombre del Señor. Eso hace un verdadero creyente. Abraham tuvo que esperar para alcanzar la promesa. No es que la promesa estaba lejos, sino que Abraham tenía que desarrollar paciencia, carácter, perseverancia, teniendo el gozo para poder alcanzar la promesa. Hebreos capítulo 12, verso 2. Antes leímos el verso 1. Verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, mi hermano, lo que Jesús sufrió en la cruz, oh Espíritu Santo, gracias, me tiene que dar ánimo a mí para que yo no desmaye. Quizás tú estás pasando por una prueba grande y yo no tengo la dimensión de poder ver todo el panorama. Pero cuando tú ves a Jesús, lo que Él padeció en la cruz, cuando tú ves a Jesús que derramó su sangre por ti y por mí, eso nos tiene que dar ánimo de que, Señor, no voy a desmayar. Porque tú no desmayaste cuando te estaban latigando. Tú no desmayaste cuando estabas en la cruz sufriendo lo oprobio. Tú no desmayaste porque tú estabas padeciendo para recuperar el ánimo mío. Tenemos que mirar nuevamente a la cruz. Tenemos que dejarnos de ser niños espirituales y considerar lo que Jesús sufrió en la cruz y decirle: no me voy a rajar, no me voy a rendir, voy a esperar y confiar en el Señor, porque tú padeciste por mí, tú sufriste en la cruz por mí. ¿Quién soy yo para decirte lo que tú tienes que hacer antes de tiempo? Estoy esperando mi sanidad, y lo que tú padeciste en la cruz me da la confianza y la garantía de que mi sanidad es mía en el nombre de Jesús. Estoy esperando mi milagro, y lo que tú padeciste en la cruz me da ánimo para no desfallecer, para no desmayar, sino confiar y pararme firme en el Señor para esperar la promesa. Eso es lo que habla Hebreos, de que eso que Él padeció, eso que Él consideró, eso que Él sufrió, nos tiene que dar ánimo para levantarnos. Mi hermano, es la mejor motivación, es ver lo que Jesús hizo en la cruz. Voy a volver a repetirlo, la mejor motivación. No tienes que experimentar nada de motivación sensual, nada de motivación emocional, nada que yo te digo una palabra que no está ni escrita en la Biblia, pero tú te contentas. No, tú no tienes que esperar nada extra bíblico. Tú tienes que confiar en lo que dice la palabra del Señor. Y si la palabra dice que espera en el Señor. Si la palabra dice que confía en el Señor. Si la palabra dice que Él es fiel para cumplir lo que prometió, mi hermano, téngalo por seguro, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia, de que Él va a ser fiel a su promesa, de que Él va a cumplir su palabra. Oh Jesús, en momentos de desánimo, mira lo que Él hizo en la cruz. Él no se desanimó cuando lo estaban latigando. Él no se desanimó cuando Él le pudo decir al Padre: Padre, no aguanto estos látigos, no aguanto esta cruz, quítame de aquí. Y el Padre hubiera venido con todo y su sangre y se lo hubiera llevado con todo y cruz, porque estaba padeciendo inocentemente. Pero cuando yo miro lo oprobio, lo que yo estoy pasando no le llega ni a los talones de lo que padeció Jesús. Lo que estamos pasando no se puede comparar a lo que Él pasó en la cruz del Calvario. Y eso me hace esperar. Jesús esperó. Jesús sufrió como varón en la cruz. No se quejó, dice que no abrió su boca, sino que fue como oveja al matadero. Y no abrió su boca y no dijo: mira cuántos milagros yo hice, mira cuánta gente yo salvé, míralo, Señor, tú no eres justo, Padre, porque mira, no. Jesús sabía que el Padre lo iba a rescatar. Mi hermano, Dios te va a confiar su palabra, Dios te va a confiar su promesa. Tenemos que tener esa garantía, esa seguridad. Eso es lo que define un verdadero creyente, cuando espera y confía en el Señor por el modelo de lo que ya Jesús padeció en la cruz. Yo no sé qué otra cosa quieren los cristianos para motivarse, cuando hay alguien que ya sufrió por nosotros, cuando hay alguien que ya derramó su sangre por nosotros. Jesús hizo lo más grande que podía hacer. Solamente nos toca a nosotros confiar y esperar en el Señor. ¿Cómo podemos demostrar paciencia en nuestra vida? Y termino. Primero tenemos que darle gracias al Señor. Porque si Dios permite algún tipo de prueba, es porque Él quiere perfeccionar tu fe y tu carácter. Dice que juntamente con la prueba vendrá la salida. Y que Él no va a dejar que tú pases por algún tipo de prueba que tú no puedas soportar.
Así que si tú estás pasando por una prueba específica, es porque esa prueba fue diseñada para que tú la puedas soportar. ¿Y cómo la voy a soportar? Dándole gracias al Señor y pasando la prueba con la fe que ya Dios te dio. Desarrolla fe, desarrolla fe. Obviamente la gente dice, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por lo que estoy pasando? ¿Cómo le voy a agradecer a Dios por estas cosas, esta calamidad? Eso fue lo que aconteció muchas veces en el pueblo cuando estaban en el desierto. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Y yo creo que cuando Pablo escribió esto, no lo escribió como desanimado, lo escribió, quizás lo gritó. Quizás lo exclamó con una voz alta. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una actitud para que tú siempre tengas gozo delante del Señor. Pablo está diciendo, en todo momento regocíjate en el Señor. Te botaron del trabajo, regocíjate en el Señor. No tiene nada que comer, regocíjate en el Señor. Te diagnosticaron algo en el hospital, regocíjate en el Señor. Cualquier padecimiento, tu hijo se fue de la casa, regocíjate en el Señor. Pareciera como contradictorio, porque lo que la gente quiere, hermano, se fue tu hijo, vamos a llorar. ¡Ah! ¿Por qué te fuiste? Eres mi único hijo. Y la gente quiere que uno esté en ese compadecimiento. Y la gente, yo creo que la gente, cuando yo le digo las cosas bíblicas, la gente espera que yo le diga, hermano, córtese las venas. Tiene derecho a cortarse las venas. Pero yo vengo y le digo una palabra que lo anima, y como la gente como que se le va la gota de lloro para arriba así. Pero yo pensaba, pastor, que usted me dijo, no, yo no voy a decirte que te corte la vena. Regocíjate, hermana, porque estás pasando por un tipo de prueba en la cual tienes que darle gracias al Señor. Bueno, si tú no estás pasando por ninguna prueba y todo va bien, preocúpese, porque su fe no está siendo probada y no está siendo perfeccionado en el Señor. Siempre tenemos que tener gozo delante del Señor. Nada te puede robar el gozo que Dios te ha dado. Nada. No te puede robar el gozo que Dios te ha dado. Segundo, todo lo que estás pasando tiene un propósito en Dios. Cuando tú ves que las cosas que tú estás pasando y tú le determinas o tú ves el propósito que, Señor, mira, yo pasé por esta circunstancia y miras lo que tú produciste en mí, paciencia. Ahora cuando alguien te venga, hermano, mire que estoy pasando por esto. Ay, hermano, yo pasé por eso. Déjeme orar por usted, Padre, darle paciencia. Pero ¿cómo que me da paciencia? Tiene que tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre busca darle propósito a las circunstancias. Tú no estás pasando por lo que estás pasando porque bueno, así fue que se determinaron las cosas. No, tiene un propósito tu vida. Tiene un propósito tu padecimiento. Va a procrear un fortalecimiento en ti. Yo no soy el mismo cuando pasé por esa prueba. Ya yo no veo las cosas de la misma forma cuando tuve que dormir en el piso porque no tenía una cama. Yo no soy el mismo cuando todos me decían que no, pero yo seguía confiando que Dios tenía un sí para mí. Yo no soy el mismo cuando yo tuve que creer en mí mismo y decirme, yo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no eres el mismo porque tú creces en fe, creces en madurez. Número uno, tienes que darle gracias a Dios. Número dos, tienes que buscar propósito en las circunstancias, porque todos vamos a pasar por diversas pruebas. Él permite la prueba para santificar nuestro carácter, porque muchas veces nuestro carácter no le da gloria al Señor, porque el carácter define tu crecimiento y tu madurez en el Señor. Y tercero, tú debes responder a sus promesas de la forma de vida, como dice la palabra. Romanos 8:28 dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados.
O sea, que todo lo que tú estás pasando en el plano natural es malo, pero tú estás pasando eso porque tú fuiste llamado con un propósito en Dios. Y lo que tú estás pasando, aunque en el plano natural es malo, y la gente dice, oye, terrible lo que está pasando la fulanita, terrible lo que está pasando el hermano, en Dios te va a ayudar para tu beneficio. Oh, mi hermano, porque cuando Dios permite algo, Él siempre saca lo mejor de ese algo para beneficiar tu vida. Dios es tan grande y tan perfecto que aún de la prueba saca algo bueno para tu vida. Voy a repetirlo nuevamente. Tenemos que entender, como dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Estoy pasando por este problema, me va a ayudar a bien. Algo voy a aprender. ¿Por qué? Porque yo fui llamado conforme a su propósito. Y todas las cosas incluyen pruebas para desarrollar paciencia. Tenemos que enfrentar los desafíos porque tenemos que confiar en su promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? ¿Cuántos le dicen, Señor, desarrolla mi paciencia? Produce en mí la fe conforme a tu paciencia. Cierra sus ojos e incline su rostro.